Bien chicos, comencemos aquí en la parte de geometría con un nuevo tema para el día de hoy, denominado ángulos asociados a la circunferencia. Bueno, hay determinados ángulos que se forman dentro de la circunferencia y lo podemos calcular como propiedades, bueno, que están en la parte teórica y claro, acá vamos a ver algunas aplicaciones que se le puede dar. Por ejemplo, el problema 1 menciona lo siguiente, bueno, rápidamente, dice, de este gráfico calcula X, que es este ángulo, ¿sí? Se forma con el centro. Recuerda que todo ángulo que se forme con el centro se le llama ángulo central, pues, ¿no? Evidente. Si O es el centro de la circunferencia. Ahí está. Bueno, acá podemos notar dos tipos de ángulos que se forman en esta gráfica. Y para esto hay que recordar un poquito la parte teórica. A ver, trazamos una circunferencia de repente acá, a modo de modelo, ¿sí? Una circunferencia pequeña, en la cual vamos a utilizar estas dos propiedades. ¿Ya está? Bueno, trazamos la circunferencia para tener en cuenta esta propiedad. Listo. Y decimos lo siguiente, pues, ¿no? Decimos acá, ya. Si esto de acá viene a ser mi circunferencia, la propiedad decía lo siguiente. Si yo formo un ángulo, es decir, trazo dos radios de este centro de la circunferencia, radio, radio, este ángulo que se forma aquí con el centro de la circunferencia se le llama ángulo central. Y que, a ver, supongamos que le damos el valor de 2 alfa, ¿ya? Para lo que queremos mostrar. Si este ángulo central mide 2 alfa, el arco, o sea, esta porción, este pedazo de circunferencia tomada, este arco, ¿sí? También tiene la misma medida, es decir, vendría a ser 2 alfa. O sea, si él vale 40, él sería 40. Si él vale 80, él también vale 80. Siempre y cuando sea un ángulo que se forme con el centro o también sea un llamado ángulo central. Pero ¿qué pasaría si mi ángulo ya no se forma con el centro? Ahora se forma con un punto interno a la circunferencia. Es decir, a ver, trazo una cuerda a este punto, trazo una cuerda a este punto para que coincida, para que veas la diferencia. Este angulito que se forma aquí dentro de la circunferencia se le llama ángulo interno. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente está dentro de la circunferencia y se forma con un punto dentro de la circunferencia. ¿Ya está? ¿Qué relación tiene este ángulo formado con este arco que vamos a tomar que es el mismo, que es 2 alfa? Se dice que un ángulo interno es la mitad del arco formado. O sea, si mi arco tiene la medida 2 alfa, lo que va a ingresar, lo que va a estar dentro como ángulo interno, ¿qué va a ser? La mitad. ¿Cuánto vale la mitad de 2 alfa? Alfa. ¿Sí? Estas dos propiedades son muy importantes en el trabajo con circunferencias. A ver, entonces vamos a trabajar esa parte. ¿Sí? A ver, vamos a decir lo siguiente. Notamos que acá en lo pintado, en este sector, digamos OAC, este ángulo que es X, que es lo pedido, es un ángulo central. Recuerda que el ángulo central y el arco formado en la circunferencia, este arco que estamos señalando que es AC, recuerda que tenía el mismo valor, pues no. Si él vale X en este caso. ¿Ya está? Ahora, si utilizamos la segunda propiedad que hemos mencionado, podemos notar de que ahora el arco, yo tengo el arco, quiero el ángulo interior, tengo el arco que es X, quiero el ángulo interior. Recuerda que este ángulo interior, bueno, que tiene acá una equivalencia, como se obtenía como la mitad del arco, ¿sí? En este caso, ¿cuánto vale el arco? X significa que en la parte interior debe estar la mitad de ese arco, es decir, X entre 2. Que claro, adentro tiene que estar X entre 2, X medios, pero en su lugar está 20. Significa que esas expresiones tienen que ser iguales. ¿Para qué? Para formar una ecuación x medios igual a 20 y poder despejar x, ya que x es lo pedido, pues, ¿no? Entonces, como esto de acá divide, cuando pasa a la derecha va a multiplicar 20 por 2 para finalmente tener el valor de x como el valor de 40 con propiedades del ángulo interior y del ángulo central. Problema 1. A ver, problema siguiente, problema número 2. A ver, vamos a agrandar un poquito el gráfico para tener la siguiente figura. ¿Ya está? Más clara. A ver, dice, problema 2 de este gráfico, calcula X, ahí está, si O es centro y T es un punto de tangencia. Ya está. A ver, ¿qué podemos trazar en este gráfico? Bueno, podemos trazar lo siguiente, bueno, recordar siempre en circunferencia, a ver acá algo rápido, decimos, siempre que tengo una circunferencia, supongamos que esto de acá es mi circunferencia, tengo una recta tangente que pasa por la circunferencia en un punto de tangencia, supongamos el punto T, y tengo una cuerda trazada, ¿sí? Desde un punto de la circunferencia hasta este punto de tangencia. Este ángulo que se forma, que lo voy a colocar de otro color, es un ángulo exterior. Ya está, este angulito que estamos pintando de color rojo.
Y ese ángulo depende de este arco que estamos encerrando, que lo voy a pintar, se me ocurre, de color verde. Depende de este arco, ya está, pintado. El ángulo de color rojo es la mitad del arco pintado de color verde. ¿Qué significa? Si mi arco de color verde yo lo pongo como 2 alfa, ¿sí? El arco AT, el ángulo de color rojo es la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2 alfa? Alfa. Esa es la relación que tiene un ángulo exterior y su respectivo arco que encierra. ¿Ya está? Bueno, acá justamente tenemos eso. Tenemos tangente, recta tangente, tenemos una cuerda que es AT y tenemos el ángulo exterior, tal y como muestra la propiedad, que lo voy a pintar del mismo color. Este es mi ángulo exterior, tal como la propiedad señalaba, pues, ¿no? Tengo mi ángulo exterior que vale X. Ahora, ¿qué relación tiene con este arco que está formando? Este arco que lo voy a pintar también de color verde para que relaciones con la propiedad que acabamos de explicar. Decíamos que el arco es el doble del ángulo exterior. Si el ángulo exterior mide alfa, su arco mide 2 alfa, el doble. Acá de la misma forma. Si el ángulo exterior mide X, el arco encerrado AT será el doble. ¿Cuánto vale el doble de X? 2 veces X. ¿Ya está? Ahora, te acordarás por el problema anterior que habíamos hablado de un ángulo interior, ¿sí? Que se formaba justamente con un punto dentro de la circunferencia y trazando dos cuerdas respectivas. Tengo el arco que vale 2x y voy a hacer que ese arco ingrese, ya que es una propiedad llamada el ángulo interior. ¿Te acuerdas cuánto ingresaba? Claro, afuera es el doble, adentro es la mitad. Sí, siempre tenemos esa mnemotecnia para recordar. Afuera es el doble, o sea, el arco vale el doble, y dentro, es decir, el ángulo interno, es la mitad. Ahora, ¿cuánto vale la mitad de 2x? Claro, él debería ser x. Pero como en su lugar ya tengo un dato, significa que estos dos valores, como están en la misma posición, debe ser el mismo. Es decir, x debe tomar el valor de 70 y de esa forma también habré desarrollado el problema número 2, utilizando la propiedad del ángulo exterior y utilizando la propiedad del ángulo interior que lo explicamos en el problema número 1. A ver, siguiente problema, que también vamos a agrandar un poquito el gráfico para tener más luz con respecto a este problema. A ver, dice, del gráfico calcula x, ahí está, si AB y CD, A, B, C y D son puntos de tangencia. ¿Está? Recuerda, bueno, acá una propiedad interesante e importante, la cual decía lo siguiente, pues, ¿no? Si yo tengo una circunferencia, ahí está, que esto de acá sea mi circunferencia, trazo dos tangentes, con un punto externo trazo una tangente hacia un lado y trazo, perdón, la tangente hacia el otro lado, dice lo siguiente la propiedad, que hay una relación entre estos dos elementos, que son este ángulo externo, ¿sí? Porque está fuera de la circunferencia, y esta porción de arco que encierran entre las dos tangentes. ¿Ya está? Ahora, ¿cuál es la relación? La relación de que este ángulo, supongamos que sea alfa, y este arco que es teta, se dice que la relación que cumplen alfa y teta es que sumados ellos dos debe cumplir que me da el valor de 180. Es una propiedad importante en la parte de circunferencia. ¿Esto dónde lo vemos? Bueno, básicamente en los dos extremos, a la derecha de la circunferencia y a la izquierda. A ver, supongamos a la derecha. Tengo, ahí está, mi punto externo, tangente, tangente. Tengo el ángulo externo que vale 40. Sabemos que este ángulo externo con este arco señalado que es BC deben sumar a 180 según la propiedad. Bueno, preguntaré, si ya tengo 40, ¿cuánto sería él para que la suma de ambos sea 180? Efectivamente debe ser 140, el arco BC. De igual forma, con otro color, vamos a ir al extremo izquierdo y tengo igual, punto externo, tangente, tangente, según lo que pide la propiedad. Y decimos que este ángulo externo que vale 80 tiene una relación con este arco que estamos pintando, que es el arco AD. ¿Cuál es la relación? De que sumados ambos deben darme 180. Bueno, como ya tengo 80, ¿cuánto sería este arco para que la suma sea 180? Efectivamente el valor de 100. ¿Ya está? Ahora, hay que notar la siguiente figura. Acá se está formando una propiedad importante en circunferencia, que lo llamamos por allá de repente la mariposa circular. ¿Sí? Es como una mariposa que lo vimos en la parte de cuadriláteros o en la parte de triángulos. ¿Sí? Es una especie de mariposa, en la cual me dice la siguiente propiedad. Se utiliza la siguiente propiedad. Si yo tengo una circunferencia y dos cuerdas, ¿sí? Este ángulo que se forma adentro en la mariposa, llamemos X, depende de los arcos extremos A y B.
Ya está, es una especie de mariposa circular. La vamos a pintar de repente para tenerla en consideración a partir de ahora. Donde el X, ¿cómo se llama? Se llama como la semisuma de los extremos, los arcos extremos A y B. O sea, X es igual a A más B entre 2. Entonces, eso aplicamos acá, ya que tengo la mariposa, tengo el ángulo interno, central, digamos, y va a ser la semisuma de los extremos 100 y 140. Entonces, podría decir X es igual a 100 más 140 entre 2. Bueno, acá ya somos unos tromes operando esta parte. X será igual a ¿quién? X será igual a 240. Uy, 240, ahí está. Entre 2, que simplemente X nos dará un valor de 120, que es la mitad, pues, ¿no? Problema 3. A ver, problema 4. Vamos a ver, vamos a agrandar en primer lugar la figura. Ya sabes que el 4 y el 5 siempre se parecen en este grupito de problemas. Dice calcular X si O es centro. Ya está. A ver, ¿de qué forma podemos calcular? Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? A ver, voy a achicar un poquito la figura para explicarte esta porción, esta parte. Ahí está. Ya está. Bueno, acá lo que necesitamos en este caso, hay que recordar el ángulo interior, ¿sí? A ver, decimos siempre, claro, si yo tengo un ángulo interior, recordemos que el ángulo interior siempre es la mitad del arco. O sea, si el arco mide 2x, el ángulo interior siempre es la mitad, o sea, x. ¿Está? ¿Dónde vemos esa figura o esa propiedad? Acá. En el arco lo voy a señalar, o en el ángulo interior, perdón, BED. Esto de acá que estoy pintando de color rojo todo su borde es un ángulo interior, donde adentro tengo el ángulo 30. Tengo 30. ¿Cuánto vale el arco? El arco siempre es el doble de interior. Si el interior es 30, este arco que es DE vendría a ser el doble de 30. ¿Cuánto es el doble de 30? Bueno, 60. ¿Ya está? Ahora, en este tipo de gráficas, lo que voy a hacer, voy a completar lo siguiente. A ver, voy a completar lo siguiente. Voy a traer mi transportador en este caso, perdón, en este caso mi compás. Voy a alargar un poquito hasta este extremo y voy a completar mi circunferencia porque es necesario completarla en este problema. Ya está, voy a completar mi circunferencia en este caso. Bueno, ya está. Algo por la distorsión. Listo. Una vez completada esta parte, ahora sí puedo cerrar y puedo decir que acá hay un segmento. A ver, rápidamente acá. Voy a trazar este segmento, voy a prolongar el segmento desde el punto O hasta este extremo de la circunferencia. Es una prolongación de AO. ¿Ya está? Bueno, ¿para qué? Para básicamente notar de que como este segmento prácticamente es un diámetro, recordar que siempre que tenga diámetro, ¿sí? Tenga la circunferencia, a ver, perdón, acá, tenga una circunferencia y trazo una cuerda que pasa por el centro, eso se llama diámetro. Recordar que hacia un lado te forma 180 y 180 ya que la vuelta es 360. ¿Ya está? Y claro, en este caso notamos que tengo un diámetro y son perpendiculares. O sea, hemos formado 4 cuadrantes, donde cada cuadrante evidentemente debe ser 90, pues, ¿no? Significa que esto también debe ser 90 y este arco, claro, también debe ser la cuarta parte, es decir, el valor de 90 también. ¿Ya está? Bueno, ¿todo esto para qué? Para notar lo siguiente, para notar que en este gráfico que estamos pintando, X es un ángulo interior, o sea, es la propiedad que está a la derecha, pues, ¿no? Donde todo mi arco vale 90 más 60, 90 más 60 es 150, y lo que ingresa siempre, no te olvides, es la mitad de ese arco. ¿Cuánto vale la mitad de 150? Claro, la mitad de 150, el valor de 75. Ya está, y tenemos el problema 4. A ver, el problema 5 va a ser, claro, la misma idea. Ahora vamos a rápidamente acá a prolongar nuestro ejercicio. Ya lo terminamos, de repente si es que no acabamos. Ya está. También, de la misma forma, vamos a ver que esto de acá, a ver, efectivamente, acá hay un ángulo interior, 20, mi arco de B va a ser el doble, 40, ¿sí? Vamos a prolongar esta parte ya a pulso de repente acá, con otro color. Prolongamos acá, voy a tener la cuarta parte de circunferencia, es decir, acá va a haber 90 grados, como arco también. Y efectivamente todo esto me va a dar 130, pues no, 90 más 40, 130. Como es arco del ángulo interior formado,
significa que va a ingresar la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 130? El valor de 65, que es lo mismo que el problema 4, pues, ¿no? Nos quedamos ahí, chicos.